Hola, bueno, pues este vídeo viene del anterior. He hecho una primera parte en torno a cuál es la base demográfica, la sociología y la geografía humana a la que responde Trump y de la que Trump es un reflejo hasta cierto punto. Entonces, para averiguarlo un poco, pues ved la primera parte del vídeo. Se llama El sentido de Trump, primera parte, y el sentido de Trump, segunda parte, en el que, bueno, voy a hablar un poco de los ejes políticos en varias materias de Trump, ¿no? Entonces, por ejemplo, en política exterior, relaciones internacionales, pues abandonar todo apoyo al islamismo armado y a los hermanos musulmanes, lo que pasa por abandonar el apoyo a los rebeldes en Siria y etcétera, porque, bueno, en resumidas cuentas, apoyar a la hermandad musulmana, financiarla, entrenarla, pagarla, importar mercenarios a varios países árabes en la lucha contra gobiernos árabes soberanistas, ha sido una estrategia y es una estrategia demócrata, liberal, estadounidense, pues bueno, lo mismo es una estrategia inglesa y occidental más en general, pero sobre todo anglo-francesa y estadounidense demócrata, para mantener a los países árabes en el atraso endémico. O sea, como el islamismo es una bomba de relojería, ellos pensaron, lo entronizamos, lo upamos al poder y a partir de ahí el afán siempre de ortodoxia y el sectarismo traerá siempre su fitna, que llaman en el Islam, o sea, su cisma, su escisión y por lo tanto siempre guerras, con lo cual siempre tendremos negocio y nos aseguraremos de que ningún país árabe ocupado por este cáncer islámico pues echa un pie hacia adelante, ¿no? Y, y bueno, y al mismo tiempo buscaban poner gobiernos de la hermandad musulmana, del Islam político, afines a Turquía, afines a Qatar, que significa en la práctica también el subdesarrollo porque aplican las suras del Islam que dicen que el capital productivo, en tanto que implica el extraer un valor añadido, es decir, la producción de lo que Marx llamaría un plusvalor o una plusvalía, pues no es legítimo porque sería una forma de usura, o sea, sería producir un valor añadido a través de un trabajo ajeno no pagado, con lo cual ese capitalismo productivo industrialista, el Islam de la hermandad musulmana lo sanciona, lo censura. Entonces, bien para el imperialismo estadounidense, etcétera, porque significa en la práctica que los países dominados por el Islam político deben importarlo todo y convierten sus economías en satélites dependientes de lo que produzcan terceros, o sea, de las transnacionales occidentales y de las inversiones occidentales en otros territorios del tercer mundo y no allí porque, porque como es pecado, es haram la producción de capital. En cambio, la forma de capitalismo que cultivaron desde el principio, desde ya el carácter de la parentela del profeta Mahoma y tal, ya es un tipo de capitalismo de mercaderes, comercial, que no genera una plusvalía, cosa que ellos censuran y recriminan, sino que toma parte del valor ya generado y se lo apropia, digamos, en el acto de comercio, en la compraventa como tasa de beneficio comercial, ¿no? Con lo cual siempre el capitalismo que construyan los hermanos musulmanes y otros parientes suyos del Islam político siempre será un capitalismo subsidiario y dependiente del capitalismo matriz, que es el que produce el producto con el que ellos luego comerciarán. Entonces nunca serán independientes y por tanto nunca armarán un tejido productivo que compita como una plataforma potencialmente colosal y poderosísima que sería el mundo árabe para competir a nivel productivo con otras plataformas continentales y con los bloques imperialistas. Jamás competirán porque la producción capitalista es haram. Entonces, por eso lo han apoyado en todos sitios y lo financian y lo arman, etcétera. Entonces, Trump
pone fin a eso y como muestra de eso los bombardeos conjuntos con Putin en Siria, por ejemplo, contra las bases de no solo de Estado Islámico, de ejército, del llamado a la banda de Coca-Cola patrocina el Ejército Sirio Libre y otros, ¿no? Bueno, entonces surge la pregunta, pues, hostia, Trump tiene en mente y en su experiencia gubernamental anterior uno de los puntos fuertes en política exterior, dejar de apoyar al Islam político y a sus brazos paramilitares y armados, etcétera. ¿Y el petróleo qué? Entonces, bueno, pues el petróleo, la política es una política alternativa de acumular en estocaje el propio petróleo. Texas, Arizona, Phoenix, etcétera, y no depender de y no depender del petróleo medio oriental y así no depender de meter las garras en el territorio para conjugar la situación de manera que obtengas su petróleo, porque en principio dejas de depender del mismo porque buscas la soberanía de la producción interna estadounidense propia petrolera. Y, y bueno, y entonces eso va ligado a la contención de la demanda del coche eléctrico, es decir, a la oposición a la Agenda 2030 respecto a la reconversión a gran escala de los coches de carburantes, ¿no? De hidrocarburo, de motor de hidrocarburante. Trump dice no, Trump dice, bueno, el mercado también debe tener la posibilidad de sancionar positivamente con su demanda la oferta de coche eléctrico y de poder competir en igualdad de condiciones, pero no intervendremos artificialmente para suprimir, abolir o para sancionar incluso punitivamente la demanda del coche hidrocarburo, porque además significa un factor de demanda interna petrolera que es parte de nuestra economía, ¿no? Entonces, bueno, y por lo demás eso no impide la cordialidad de relaciones con Elon Musk, que bueno, hemos visto recientemente con la conversación que tuvieron, pero tampoco implica un trato preferencial, digamos, institucional corporativo al experimento del coche eléctrico, ¿no? Luego también otro eje en política exterior, relaciones internacionales, es el abandono, esa cosa que ya demostró Trump, pero a fortiori si gana ahora, a partir de final de año, de este año, inicios de 2025, pues pasar página respecto del tradicional dogmatismo imperialista en materia de relaciones exteriores de los Estados Unidos. Es decir, Trump lo que dice poco más o menos es que no hay que poner en, como han hecho anteriormente los neoconservadores, también los demócratas, Obama siguió con la famosa lista negra iniciada por Bush y tal, pues él rasga y tira a la basura las listas negras, porque para él no hay actores o grupos de actores que per se tengan que suponer una red flag, una línea de fuego infranqueable en las relaciones con Estados Unidos, que o sea, dependerá de manera no dogmática, sino pragmática. Es un pragmático en ese sentido de la línea de política que tengan esos países, incluso de Irán, lo ha dicho, o sea, con Irán no vamos a hacer ningún negocio con su petróleo en la medida en que tengan la línea de política regional que tienen. Pero si cambian su línea de política regional o al menos la contienen, no tenemos ningún problema a la hora de, pues, hacer negocios con ellos en materia de la tecnología, el secreto industrial, del tratamiento de agua pesada que tiene Irán y para aligerar, digamos, eh, para aligerar, digamos, la fisión, el proceso de fisión nuclear, para hacerlo menos arriesgado, para aligerar el enfriamiento en caso de accidente. Es decir, Irán tiene toda una tecnología que, bueno, que obviamente por parte de Estados Unidos, pues exige, ya que el secreto industrial lo tienen los iraníes, que son unos cerebros, y la matemática les viene desde la antigüedad, Persia, Indostán y todo esto, y realmente tienen tecnología de enfriamiento del uranio y demás que Estados Unidos no tiene.
que Estados Unidos no tiene y Estados Unidos ofrecería otras cosas, pero no se niega a comerciar con el mismo Irán. O sea, no clasifica el mundo en compartimentos estancos, digamos, que condena a cada actor, ni siquiera Rusia, por ejemplo. Rusia igual, Rusia, pues Trump lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Con respecto a Ucrania, ¿qué es lo que quieres en realidad? ¿Quieres legítimamente, Putin, quieres legítimamente no permanecer encerrado en Asia y tener una proyección mundial? Y eso pasa por no estar acorralado con Ucrania haciendo de sabueso, de perro de presa de la Unión Europea. Pues muy bien. O sea, Trump no ha puesto un solo dólar por la Unión Europea y no tiene problema con Putin en ese sentido. Al contrario, el problema con Trump lo tienen los fondos de inversión con BlackRock a la cabeza, porque la ofensiva ucraniana fundamentalmente es el intento de cobro por parte de BlackRock de la deuda ucraniana impagable, o sea, ya que como cláusula en sus negocios, en su compra de bonos estatales de deuda ucraniana, estaba en caso de impago, uno de los avales es cobrárselo en especie quedándose con el Donbass y la parte de Novorrusia, de Ucrania Oriental. ¿Por qué? Porque es riquísima en un carbón, que es un carbón muy bueno para la siderurgia, ya que es un carbón que aplicado al fundido del hierro, enseguida produce un acero a bajo coste y un acero de excelentes condiciones. Y bueno, es un tipo de carbón que se llama en química industrial coquizable. Carbón coquizable quiere decir esto, aplicable al endurecimiento y a la producción de aleaciones superiores metálicas a partir del hierro. Entonces, y también como fuente de energía posible, aunque se llenen la boca los globalistas con el decrecimiento y el capitalismo verde, con el fin de las viejas fuentes de energía, con las renovables y tal, pero saben que eso es inviable y que bueno, dado el futuro que esperan las cuencas hidrográficas y, por ejemplo, la energía hidráulica como renovable no tiene mucho futuro, quieren acumular el carbón porque no descartan tener un estocaje de carbón y luego poderlo vender a los estados a precio de oro. Eso quieren los fondos de inversión. Entonces pillan partes del pastel en el mundo, ¿no? Que sean ricos en este caso en carbón, como la parte de Ucrania que los sucros atacaron, aunque dicen que Rusia invadió, pero que los sucros atacaron intentando un exterminio y un etnicidio cultural y físico de su población. Entonces, en ese sentido, Trump no quiere dar un duro no quiere mojarse ni bailarle el agua a BlackRock y a esas ínfulas. Digamos, el espacio ruso es el espacio ruso y él quiere volcarse hacia un trabajo de desarrollo no gracias a parasitar el exterior, sino hacia el interior, ¿no? Cosa que se expresa en el eslogan, en la máxima Make America Great Again, o sea, América, trabajemos en América para hacerla grande otra vez, más que en, en el imperialismo volcado hacia el exterior, ¿no? Por ejemplo, también con China, ¿no? O sea, la gente que desinforma que dice que es que Trump quiere como anudar una especie de cordón de seguridad del no comercio y aislar a China y cercarla por medio de una especie de bloqueo y tal y cual. Bueno, eso aparte de que es absurdo porque los Estados Unidos son deudores de China. Antes lo habían sido tradicionalmente con los bancos británicos de la City de Londres, los bancos de los bancos de inversión, los bancos crediticios y tal. Pero hoy en día el máximo prestamista de los Estados de la Administración Federal es China. Y, y entonces no les interesa unas malas relaciones con China, sino al contrario, favorecer una fluidez de circulación monetaria a través del comercio que haga posible un reingreso hacia Estados Unidos y por lo tanto una devolución al menos de parte de la deuda para que le sigan prestando. O sea,
no es, ni tiene sentido ni es verdad que sea como antichino, sino que lo único que dijo es algo muy sabio, que el comercio con China tiene que estar presidido por el axioma de la equivalencia, de la equidad de valores. O sea, si el valor de X, el valor de uno se importa desde China, si el valor de uno en el presente o a futurible al menos se exporta de Estados Unidos a China. O sea, lo que no puede ser es importar mucho más de China de lo que se exporta. Eh, entonces, sencillamente lo que él propone y lo propuso a los chinos fue eso, o sea, la búsqueda de un comercio paritario y de la superación del comercio desigual. No obstante, bueno, no obstante, Trump sabe, ¿no?, que en el corto y medio plazo, fundamentalmente, Estados Unidos es una economía de importación de mercancías. Y en ese sentido, en ese sentido, quiere una política de revalorización del dólar, o sea, una política de construcción de una moneda fuerte, de parar la devaluación, la pérdida de valor relativo frente a otras megamonedas mundiales del dólar. Lo quiere refortalecer, pues por lo lógico y evidente, ¿no? Porque siendo una economía fundamentalmente importadora, la fortaleza de la moneda, pues es lo que garantiza que el déficit comercial no se convierta en un déficit presupuestario y por tanto en un agujero negro del Estado, en un endeudamiento precisamente con China, por ejemplo. Entonces, la mejor manera de conseguir solvencia importadora es una moneda fuerte. ¿Cómo consigue una moneda fuerte? Ahí viene la política de industrialización, porque el respaldo de la moneda, no siendo ya el oro, ni siendo el patrón del petróleo ya tampoco, pues fundamentalmente es el Producto Interior Bruto, o sea, bueno, es lo que tú también produces y por lo tanto lo que tú también produces, si los negocios en el interior van bien y se abren fábricas y se abren cinturones industriales, se desoxida el cinturón de Detroit, etcétera, y hay mucha producción, quiere decir potencialmente habrá inversores exteriores interesados en participar de ese negocio porque producirán plusvalía y irá bien. Al haber inversores, tienen que cambiar al dólar. Al cambiar al dólar, ¿qué quiere decir al querer cambiar al dólar? Que hay más gente en el exterior interesada en comprar dólares. Si hay más demanda de dólares, la moneda sube porque hay más demanda. O sea, puedes ofrecer el dólar más caro en relación a otro patrón de cambio y, y te lo van a comprar igual, aunque esté el dólar más caro, o sea, aunque lo revalorices, va a haber una demanda porque están ávidos de hacer negocios en los Estados Unidos. Entonces, la clave de de reforzar la moneda, de hacer resucitar el valor del dólar, el, el tejido productivo industrial interior. Por eso es industrialista. No solo, normalmente se analiza el industrialismo de Trump desde el punto de vista de dar fuerza, o sea, de dar trabajo, de dar empleo a la fuerza de trabajo al obrero americano, al obrero estadounidense, lo cual es una razón, pero sobre todo se trata de una política macroeconómica monetaria, digamos, y de no depender, y de a largo plazo de girar la tortilla, darle un vuelco a la tortilla de la balanza comercial, ¿no? De realmente poder realizar el propósito con China de la equidad, de la paridad de intercambios, cosa que ahora es irrealizable no solo por cuestiones de la rentabilidad productiva china, que es muy superior a los estadounidenses, sino por el hecho de que han desindustrializado y están en pañales, ¿no? Para poder llegar a una balanza que evite el déficit comercial, pues has de empezar a rearmar tu industria, ¿no? Y de ahí. Bueno, ese es el plan de Trump. Es decir, razones de la reindustrialización, muchas, ¿no? Pero fundamentalmente ya he dicho dos de las tres. O sea, la revalorización monetaria del dólar, dar trabajo y por lo tanto generar un mercado interno solvente, una especie de keynesianismo
keynesianismo apoyado por el Estado, por la política federal, pero no keynesianismo de Estado, sino keynesianismo concertado con las empresas privadas que serían el motor de ese relanzamiento productivo. Y bueno, y un tercer punto importante para reindustrializar, quitar, quitar el país de las manos de la alta finanza precisamente de las costas estadounidenses, sobre todo neoyorquina, que, que claro, que se frota las manos y hace su negocio, porque cuanto más débil es el tejido productivo de un país, más lagunas tiene, más se ha quedado rezagado o estancado en materia tecnológica y tal, a la hora de capitalizarse, o sea, es decir, a la hora de asegurar una tasa de reinversión que le permita seguir creciendo y seguir compitiendo al modernizarse, al incorporar más capital físico, al incorporar más I más D contratada por las empresas, pues en toda esa capitalización, cuanto más débil eres, más dependes de la capitalización financiera, es decir, más se convierte la finanza en el pulmón que oxigena tu proceso de acumulación capitalista, que deja de ser independiente, no se basta a sí mismo y se convierte en esclavo de la finanza. Al contrario, cuanto más fuerte eres industrialmente, más independencia de autocapitalización en base a tu propio negocio y sin pasar por la taquilla financiera tienes. Y claro, por eso lo odian. Por eso la finanza lo odia. O sea, el hecho de plantear un capital industrial relativamente, no vamos a decir independiente, pero menos esclavo de la finanza, la alta finanza de las costas, o sea, la oligarquía J sabática, para dar mayores señas, porque son J sabáticos, internacionalistas, enemigos declarados y jurados de cualquier nación, porque para ellos la nación es el pilar de la construcción de una serie de valores colectivos que te hacen identificar al otro, digamos, como un igual, o sea, si no como un hermano, pues como prójimo nacional, ¿no? Y ese prójimo nacional, pues te lleva, bueno, pues te lleva a tener una serie de valores, digamos, que frenan la descomposición social. Y la descomposición social es lo que es lo que quieren ellos por motivos escatológicos, teológicos, digamos, porque ellos piensan que, es decir, ellos son apocalípticos, es una especie de J, el sabatismo de New York, de las finanzas y tal, no es, no es, no se basa en el genos que hablábamos en griego clásico, en el genos en el sentido de que todos tengan un origen jacobeo y provengan de las tribus y tal, no, sino que para ellos, para estas sectas, Javad Lubavitch, pero otras también, cualquiera puede pertenecer, o sea, la puerta es grande para entrar, independientemente de tu origen, de que vengas de madre jota, de que no, de que tal, de que seas converso, de que seas religioso, de que no seas religioso. Bueno, es como una especie de cofradía cuyo, cuya creencia es que la salvación, o sea, la llegada de su Mesías, solo se consumará en un mundo enzarzado en el caos y en la barbarie, o sea, es así. Si no me creéis, podéis leer un libro muy bueno de Robert Shepard, se llama Salvation Through Sin, la salvación a través del pecado, 1666. En 1666 hay el surgimiento de una especie de reforma en el mundo J, es el nacimiento del sabatismo, de la palabra de Shabbatai Zevi, un predicador que se creyó el Mesías y que decía básicamente que tal y como se expresaba en sus libros sagrados, para que llegara el Armagedón, tenía que haber un clima de corrosión y de inversión de los valores en todo. Entonces, en sí la nación, claro, es un factor de cohesión social, digamos, que ata un poco a la gente a no irse de madre con respecto a ser totalmente oportunista eh, en relación al vecino, porque al menos le considera en parte bueno, como parte de su mismo pueblo, ¿no? Y entonces ese tabú, digamos, de contenedor, ¿no? O refrenador de la guerra del todos contra todos, que son las naciones, ellos lo quieren derribar, de ahí su agenda internacional.
trama el ser no solo un revigorizador de su nación, sino un amigo de que las demás hagan lo mismo también, de un nuevo paradigma mundial fundamentado en capitales nacionales y, y no fundamentado en fundamentalmente la concentración de capitales solo en ciertas regiones como China y demás, pues es alguien que obstruye, que obstruye la entropía anacional o posnacional a la que la alta finanza sabática quiere imbuir al mundo. Y quizás si lo odian que se lo han intentado cargar, que algunos dicen que es un montaje, vaya montaje, que si Trump se llega a ladear 2 pulgadas más o 2 pulgadas menos, entonces le abre el sesero a través de la oreja, o sea, cómo va a ser un montaje, o sea, cómo va a ser una operación, digamos, controlada, el hecho de que Trump entonces se tenga que apartar lo justo en una milésima de tiempo justa y precisa y que el otro falle, pero para que parezca que sí, falle dándole a la oreja. O sea, ni los campeones olímpicos de tiro al plato, por decirlo, o sea, por decirlo así, es absurdo pensar que algo ejecutado así, de la que él se ha librado, nunca mejor dicho, por los pelos de la oreja, pues eso sea un montaje, claro que se lo quieren cargar. Y a lo mejor se lo cargarán, se lo seguirán intentando cargar. Y luego ya decíamos en el vídeo anterior, ¿no? Pues la política fronteriza de control, de reconstrucción del muro, no por racismo, sino porque el fondo de la cuestión no es los flujos de población que pasen a Estados Unidos y las fronteras abiertas o no y tal. Las oligarquías, de nuevo, la alta finanza sabática utiliza la miseria y esos torrentes poblacionales para generar una sociología microtribal que, de gente que contra la vulgata, digamos, intercultural, que eso significa la interculturalidad y tal, en realidad no se relacionan entre sí más que para pegarse tiros entre sí, llegan, están en la miseria, no hay manera de, no hay manera de reconstruir la industria porque cualquier presupuesto de apoyo administrativo federal hacia la industria no podría ser, se va en gestionar los riesgos, que se llama, en gestionar los riesgos y gestionar el desastre de la entropía creada y en políticas imposibles de integración, etcétera. Y entonces, como sabe que todo ese desarraigo de otras poblaciones que no van a arraigar allí, sino que van a desarraigar más en general la sociedad estadounidense y además en sus estados que potencialmente tienen la voluntad y la capacidad de reemprender industria, ¿no? Son los estados de la América continental que son aquellos estados a los que llega esa población a través de la frontera mexicana. Entonces Trump sabe que eso, bueno, que eso es un cáncer, o sea, no por criminalizar al factor humano, que teniendo en cuenta el factor humano y tal, pero que objetivamente como política de ingeniería social es meter un cepo de donde no pueda arrancar la economía. Entonces, o sea, lo que intenta es lumpenizar, o sea, es acojonar al obrero americano que en sus barrios tenga miedo, no se atreva ni a salir a la calle, ni a coger el transporte, por el enrarecimiento del ambiente urbano. O sea, es tirar millas y millas hacia atrás un proceso de cohesionamiento de la sociedad y, y un proceso que pueda atraer las inversiones que necesita esa reedición del capitalismo industrial, ¿no? Si no hay ni la mínima certidumbre, ni la mínima tranquilidad, no hay paz social, hay milicias de un color, del otro, de los indigenistas con el pasamontañas por las calles de las metrópolis de los estados continentales o interiores de Estados Unidos, o sea, en todo ese clima de incertidumbre no permite la inversión. ¿Quién va a invertir si no sabe si mañana
sus trabajadores van a poder ir con tranquilidad al trabajo. O si los productos que coloca en los hipermercados no van a ser saqueados por turbas, algunas de ellas pagadas por Antifa y por organizaciones que tienen como misión, que son organizaciones del J-sabatismo también, y otros por hambre o por necesidad o lo que sea, pero si tú produces una situación sociológica en la cual no hay tranquilidad de mercado, de venta, ¿quién va a invertir en producir su producto allí? Entonces no se lo puede permitir. Trump lo sabe y sabe que no inmigración, pero que el inmigracionismo como modelo de frontera y de gestión poblacional y el relanzar el país son como el agua y el aceite. O sea, no pueden estar juntos. Y bueno, y luego hay otras medidas, ya no me extiendo más en este vídeo, pero hay otras medidas de carácter presumiblemente menor, pero que en realidad quizá no son un asunto tan menor, y que pertenecen a la generación de cohesión y de identidad nacional desde las instituciones secundarias, ¿no? O sea, no ya solo desde las familias, instituciones primarias, sino desde lo que la sociología llama instituciones secundarias, ¿no? Los clubes de juventud, resucitar la cultura del escoltismo, eh, bueno, otras cuestiones que pueden parecer pintorescas, pero que no lo son, ¿no? Por ejemplo, que en los comedores escolares, en las escuelas nacionales, se pueda volver a rezar, ¿no? No obligar no imponer el rezo obligatorio en los comedores escolares y en las aulas como los neocons sí que intentaron hacer con Bush. Eso Trump no lo quiere porque Trump no es un fundamentalista evangélico ni nada por el estilo. Es mucho más... el tío no es tan simple, o sea, y supongo que su cosmovisión teológica sabe todo lo que hay, que es mucho más compleja que, que entregar el pecho a cualquier fundamentalismo, ¿no? Pero que sí que sabe que es una estrategia, digamos, el hecho de que se pueda rezar, es un factor de creación también de cohesión y de identidad, ¿no? Entonces, ellos lo favorecerán, no lo obligarán. Y acabo mencionando una medida que es de perogrullo, que en el mundo al revés en el que estamos, pues resulta que él tiene que explicitarla, ¿no? Y así lo ha expresado en varias ocasiones, de seguir, digamos, instaurando el inglés como lengua vehicular normativa en la relación con las administraciones, en las instituciones educativas y en lo que es el tejido de Estado y en las relaciones de la sociedad civil con las instituciones, ¿no? Y digo que esto es de película, que parece una cosa que no hay ni que decirlo, pero sí que lo tiene que decir Trump porque desde los sectores así como más multiculti del mundo demócrata ya se ha propugnado así varias veces y Kamala Harris está a fortiori porque es de esta tendencia como de diversificar y crear una especie de cooficialidad de varias lenguas de manera que cada minoría sociológica y idiomática en Estados Unidos pueda ser atendida en su idioma y en español o en inglés y tal. Y Trump dice que eso, bueno, aparte que es absurdo, es como la Torre de Babel, o sea, eso la hunde la Torre de Babel, o sea, el hecho de que tú tengas que sufragar una administración que tenga esa poliglosia, digamos, no estamos hablando de que alguien te atienda oralmente en una ventanilla en español o en inglés o en chino, sino de toda la documentación, la digitalización, eh, o sea, la imagen de desvertebrar, o sea, digamos, la imagen de ruptura del pacto social nacional que genera eso, ¿no? El hecho de que la sociedad civil no tenga una lengua igualitaria y única, igual para toda la ciudadanía, vengas de donde vengas, que sea el inglés, sino quitarlo y empezar a meter cooficialidades y tal. Eso, bueno, es una payasada, pero más allá de la payasada está pensado con muy mala leche y Trump se opone. Entonces, Trump, inglés es la lengua
el idioma del imperio, ¿no? Pues bueno, pues el inglés es la lengua de los estadounidenses, de los Estados Unidos. No será tu lengua, a lo mejor como sujeto cultural, de origen o lo que sea, pues, de tu comunidad, pero más allá de tu comunidad está la Carta de Ciudadanía estadounidense y eso tiene que ser igual para todos. Y, y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Y no sé si me dejo alguna medida, sí, yo creo que todo el decálogo así que él pretende introducir o reintroducir, es decir, reemprender desde donde lo dejó en su anterior experiencia gubernamental, pues más o menos yo creo que lo he citado y ahí queda. Tenga buena fortuna y fuerza Trump. Ojalá gane, que yo creo que va a ganar.